Y en 2020 fueron noticia de manera exponencial. Digo, todo lo que tiene que ver con ataques o ciberataques, en la medida que cada vez más estábamos pegados todos a nuestras computadoras, fueron creciendo. Así lo relevan los principales estudios que se hicieron al respecto. Por eso vamos a hablar con Walter Ricci. Pero antes de saludarlo, ¿cómo andas, Walter? Muy bien, gracias por invitarme. Súper contento de estar acá, sí. Bueno, te voy a presentar formalmente. Él es Walter Ricci. Walter Ricci, socio de consulting en KPMG de Argentina y líder global de ciberseguridad en Industrial Internet of Things en KPMG Global. Asumió esta responsabilidad en octubre de 2020. En la actualidad está focalizado en la conjunción de agilidad y ciberseguridad para acompañar la transformación digital. Walter es licenciado en informática y cuenta con estudios de posgrado en administración y coaching. En 2020 fue reconocido por Hightech como uno de los 50 principales líderes de tecnología de Latinoamérica, España y Portugal. Es aficionado a la retrocomputación, colecciona videojuegos y computadoras antiguas. Y en la medida que pasan los LN Moments vamos descubriendo también nuevos hábitos, no solo repostería, como nos mostraba una de nuestras invitadas, no solo el tenis, correr y demás, sino retrocomputación. ¿Qué es, Walter? Es la afición y coleccionismo de computadoras y videojuegos antiguos. El Atari, esas cosas que conocemos de chicos. Buenísimo. Bueno, esas son las cosas que a mí me gustan. Mirá vos, pero bueno, vamos a hablar de ciberataques. Hubo un récord de e-commerce, hubo un récord durante la pandemia de uso de computadoras y dispositivos. ¿Qué pasó con los ciberataques? Bueno, mira, la verdad que los ciberataques también tuvimos un récord en lo que fue la pandemia. Básicamente vos tenés que pensar de que el cibercriminal o el ciberatacante se aprovecha mucho de lo que es la situación de incertidumbre. Entonces, cuando empezó la pandemia, ¿qué es lo que tenés? Tenés mucha gente remota, mucha gente que cambió de contexto, mucho desconocimiento de lo que va a pasar con el coronavirus y demás. Y eso es un caldo de cultivo ideal, ¿sí? Para que te lleguen, por ejemplo, mails fraudulentos que tengan attachments con virus, que se creen, por ejemplo, sitios fraudulentos en los cuales se le robe plata a la gente. Incluso ha pasado en Alemania, por ejemplo, que una campaña benéfica terminó derivando sus fondos, ¿sí?, a unos cibercriminales que estuvieron, bueno, aprovechándose de la situación, ¿sí?, aunque parezca increíble. ¿Y qué tan importante puede ser para un negocio un ciberataque? Mira, súper importante. Te puedo decir un ejemplo. En el 2017, Ucrania se quedó sin luz. Grandes partes de Ucrania se quedó sin electricidad por varias horas a raíz de un ciberataque muy sofisticado y dirigido. Ese, si querés, es un caso bastante extremo, ¿no? Que vos decís, bueno, es un poco lejano. Pero te puedo hablar de una compañía naviera, ¿sí?, que perdió 300 millones de dólares por no poder operar adecuadamente y sin dar ningún nombre, ¿no? Pero muchas empresas argentinas con las cuales yo he trabajado, hemos trabajado o trabajado con colegas, se han encontrado este año con muchos ataques de ransomware, una modalidad particular de ciberataque en la cual básicamente un virus, un programa malicioso, te encripta los datos, ¿sí?, o sea, te los cifra, te los hace inaccesibles y a cambio de dártelos de vuelta te pide una recompensa en bitcoins que puede ser de varios millones de dólares. Así que te puedo decir que puede ser muy importante. Walter, cuando uno ve la realidad que atraviesan las empresas y también esto que contabas de casos concretos, ¿se puede prevenir? ¿Qué hay que hacer para prevenir? Bueno, para empezar, si vamos a hablar de las empresas, lo importante es saber dónde estás parado, ¿sí? Entonces, una cosa que realmente recomendamos en este mundo de la ciberseguridad es tener un análisis de lo que es tu madurez en ciberseguridad. Esto significa no solamente cómo estás técnicamente hoy en día, sino qué medidas, qué controles, qué procesos, cómo está tu cultura de ciberseguridad para sostener esa madurez en el tiempo. En ese sentido son importantes varias cosas. No solamente lo que pueda hacer el área de ciberseguridad, sino también el mensaje que dé la alta dirección. Los mejores programas que yo he visto en ciberseguridad son aquellos en los cuales la alta dirección se involucra personalmente. Personalmente es explicando al resto de la gente, involucrándose personalmente en programas de simulación, por ejemplo, de cómo sería un ciberataque, con lo cual no es solamente un tema del área de ciberseguridad, sino que involucra a la alta dirección, recursos humanos y realmente a toda la empresa. ¿Y quiénes están detrás? Digo, si uno se pone a rascar y ve quién está detrás de un ciberataque. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si vos te vas hace 25 años, en general los ciberataques estaban muy de la mano de aficionados, de los hackers, que ahora vamos a hablar un poco más, pero eran generalmente, salvo algunos casos específicos, venían de parte de gente aficionada que lo hacía por hobby o por alguna intención maliciosa, pero no eran criminales. Hoy en día eso viró bastante. Hoy en día tenemos detrás de un ciberataque o grupos específicos que buscan un privilegio económico, como puede ser los que hacen estos virus que te conté, viste, que te piden a cambio una recompensa. Podemos encontrarnos atacantes internos, o sea, de hecho tuve una experiencia personal en empresas donde alguien interno que no está contento con alguna política de la empresa inyecta, ¿sí?, algún software malicioso que resulta en un desmán.
Después tenés grupos específicos en algunas partes del mundo que podés contratar para un ciberataque. O sea, vos querés desestabilizar una empresa a cambio de un monto, ellos te pueden ayudar a montar un ciberataque, ¿sí? Y si vamos a lo que es más preocupante, si bien todavía no hay tantos casos, ya hay casos de ataques sponsoreados por estados. O sea, un país ataca a otro país. Hay un caso muy conocido del 2010, fíjate, estoy hablando hace 10 años atrás, de un software malicioso muy específico que atacaba ciertos dispositivos en plantas de enriquecimiento de uranio en Irán. Eso es una obra de ingeniería, ¿sí? Entonces, hoy en día los que están detrás ya no son chicos aficionados, sino que son gente preparada. Por otro lado, sí, lo que te quiero agregar es, a veces se dice son los hackers y se les da una connotación negativa. Hacker es alguien que pone la tecnología contra el límite, digamos, ¿no? Puede ser bueno o malo. Entonces, estos son los hackers. La estresa, exactamente. ¿Sí? El término hacker tiene muchos años, pero a veces dice el hacker es el que hace todo esto. No, no. Tiene habilidades de hacker, pero es un criminal el que lo hace. Hay hackers buenos también que trabajan en empresas y ayudan a las empresas a detectar sus vulnerabilidades. Son lo que llamamos de sombrero blanco, ¿sí? Contra los de sombrero negro. ¿Y se puede extender a, digamos, un ciberataque al terreno físico? Bueno, esa es una pregunta interesante. Como te conté recién, Ucrania tuvo un caso en el cual se quedó sin luz durante varias horas. El caso que te conté de la central nuclear es otro ataque en el cual efectivamente se estaba atacando dispositivos físicos destinados a enriquecer uranio. Si vos te vas a 10, 15 años atrás, toda la parte física de una industria, por ejemplo, de una manufacturera, una petrolera, elegí alguna industria física, estaba muy separada del mundo informático. Hoy en día, a raíz de que se quiera optimizar, usar analytics para optimizar la producción, ese mundo está mucho más conectado. A raíz de que ese mundo está más conectado y hay más automatización, habrás escuchado de Industria 4.0, Internet de las Cosas, ¿sí? Hay una parte del mundo físico controlada por software. Entonces, al momento en que los mundos se cruzan, esta parte que estaba víctima de los ciberataques empieza a llegar también a la otra parte. Tenés ataques específicos al mundo físico, como los que te conté, Ucrania o el caso de la central, y tenés ataques que pueden ser más accidentales. O sea, tenés un virus de estos que te conté, que te encriptan los datos, que te puede, por ejemplo, bloquear una estación de ingeniería de una empresa manufacturera. Entonces, quizás la producción sigue, pero el operador perdió control, ¿sí? Entonces, imagínate la implicancia que tiene eso para una operación. Hay cuestiones que están vinculadas con las empresas, como planteabas, y también otras cuestiones que fueron surgiendo, que tuvieron como protagonistas a empresas. Digo, hubo infinidad de casos locales de bancos que ellos mismos salieron a denunciar lo que estaba pasando y advertirle a sus clientes que estaban habiendo casos concretos de captura de datos, de phishing, también casos de chicos que juegan y cada vez te piden más datos, no sé, desde Roblox, donde los niños dicen me hackearon, no me hackearon. ¿Cómo se puede prevenir desde ese lado? Bueno, ese es un muy buen punto. Para empezar, lo que vos tenés que hacer es evitar todo lo que sea software pirata, básicamente, ¿sí? Tener tu máquina con un software actualizado, un software de procedencia de confianza. Tenés que tener un antivirus lo más conocido posible. No vamos a hacer ninguna publicidad, pero hay más. De los conocidos, los universales. De los universales, hay más caros y más baratos y hasta gratuitos buenos. Hay que tener cuidado qué es lo que haces. Hay que tener cuidado con el software que bajás. Incluso hay antivirus fraudulentos que contienen software malicioso. Y sobre todo lo que es muy importante es controlar de dónde navegás y dónde navegan tus chicos, tu familia, ¿sí? Hoy en día tenés muchos juegos en red, nunca sabes el que tenés del otro lado, con lo cual es importante hablar en la casa de la ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, nos ha tocado dar, a nosotros, hablo de los colegas, ¿no? Sí. Dar conversaciones en escuelas y la verdad que hay un interés muy fuerte, porque los chicos están cada vez más conectados. Entonces la clave es tener tus dispositivos con software de confianza, saber qué es lo que estás haciendo y hablar en tu casa de ciberseguridad, hablar de lo que puede pasar y cómo te puedes proteger. Sí, también tener las computadoras, los dispositivos a la vista de los padres cuando son chicos, niños menores, como para también ver en qué andan, ¿no? Es otra manera un poco más retro, pero que también 100%, sirve. sí, cuidado con la tarjeta de crédito, ¿no? De darle la tarjeta de crédito porque hay muchas de estas aplicaciones que tienen compras en línea y te puede llevar una sorpresa. Sí, muchos niños que acusan a los hackers, pero que no son los hackers. Tal cual, Cuando hablamos de empresas, ¿no? Y decís, nos definiste quién puede ser un ciberatacante, cómo definís también los distintos tipos de ataques que se han producido y los impactos, pero ¿qué consejo le darías a empresas para prevenir, para asegurarse, para preservarse de esta situación? Bueno, buenísimo. Eso da para toda una charla, pero vamos a empezar por los 3 temas que yo te diría que son básicos hoy en día. El primero es saber dónde estás parado, ¿sí? Muchas empresas ya lo hicieron, pero hay todavía que tienen mucho por hacer. Hacer lo que llamamos un análisis de madurez. O sea, ¿sí? mirarte al espejo. Mirarte al espejo, pero no solamente respecto a lo técnico, porque a veces dicen, bueno, hice un test de intrusión,
me detectaron cosas, las corregí y listo. Pero la madurez es cómo sostengo eso en el tiempo. Eso implica un trabajo cultural, un trabajo de procesos, un trabajo de gobierno, un trabajo de concientización de la empresa. Entonces, ese es el primer tema, ¿sí? Ver cómo estoy parado respecto a eso. El otro tema importante es difícil protegerse contra todo, ¿sí? Yo conozco empresas muy bien preparadas que aún así les pasó algo. A veces, ¿por qué te pasa? Vos estás preparado, pero tenés un proveedor que no le está tan preparado. Y bueno, te entró por la ventana, por decirlo de alguna manera. Los grandes ataques en general entran por lugares laterales. Entonces, el otro tema es saber con quién trabajás, con tu red de proveedores, ¿sí? Fundamental, como te dije antes, como no puedes protegerte 100%, saber cómo vas a responder si te pasa. Entonces, algo que vale mucho la pena y es de poco esfuerzo relativamente, es hacer un ejercicio de simulación. Como haces un simulacro de incendio, por ejemplo, haces un ejercicio tipo juego de mesa, tipo elige tu propia aventura, pero de ciberseguridad, en el cual vos vas eligiendo diferentes opciones y te das cuenta que también preparado estás para responder. No solo en lo técnico, sino, por ejemplo, cómo hablo con la prensa, lo tengo que denunciar, esto tiene alguna implicancia legal, puedo tener una sanción. Esas son preguntas que surgen en un juego de simulación. Y lo último que te quería decir... ¿Y conviene, digo, cuando vos tenés este tipo de casos, conviene callarlos dentro de la empresa, conviene denunciarlos? Depende del caso, depende de la empresa que estés, depende de la situación en la cual estés. En general, no conviene callar algo que sabés que tenés que denunciar. Si, por ejemplo, sos una empresa que cotiza, bueno, vos tenés ciertos protocolos. No te queda otra, son normas No de te queda compliance. otra y la verdad que si no lo haces es peor. ¿Sí? Sí conviene a veces tomarse un tiempo para investigar, pero bueno, depende mucho de la situación. Lo otro que te quería agregar es, esto es algo que se ataca como ecosistema. Ya no hay prácticamente una empresa que trabaje sola. Trabajas con proveedores, con aliados, joint ventures, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de proteger el ecosistema es de todas las empresas. Hay empresas grandes, por ejemplo, que ayudan a sus empresas proveedoras más chicas a protegerse también, porque saben que si el ecosistema es más seguro, como sociedad somos más seguros también. Cuando hablamos de futuro, Walter, en un 2021 que viene con pandemia, que viene con COVID, que todo indica que va a tener bastantes similitudes con lo que vivimos en 2020, ¿hay que reforzar o duplicar la guardia? Seguramente, sí. Reforzarla en cuanto a prevención y sobre todo reforzarla en cuanto a lo que te comentaba antes. Veamos que estemos aptos para poder responder. Por más que te protejas un montón, la verdad que la velocidad con la cual se mueve el mundo de los ciberatacantes suele ser más rápida con la que se mueven las empresas y es muy difícil cubrir absolutamente todo. Así que asegúrate de estar lo más protegido posible, pero asegúrate de saber cómo responder en el caso de que te pase. Muchas gracias. A vos.